Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Sigo hablando un poco de mis experiencias como de vida, cómo llegué al Islam y inshallah ahora quiero seguirles platicando. Inshallah quien quiera o quien la decrete que escuche esto, pues alhamdulillah. Como les platicaba de haber llegado al Islam y de mis días universitarios, luego tuve la oportunidad, alhamdulillah, de ir a Medina. Mi experiencia a Medina fue increíble porque pues yo no tenía mucho contacto con los musulmanes, tenía contacto con los libros. Solo cuando viajé, por ejemplo, a Inglaterra y cuando venía de repente algún hermano a México, pero era raro, o sea, teníamos muy poco contacto con los musulmanes, nomás el día de viernes, de repente con Yacine Ramírez, por ejemplo, pero pues no, era muy raro. Yo pasaba más que nada todo el tiempo en la universidad y tratando de, pues no había oraciones entre semana, no, en mis días universitarios no había nada de eso. Y eso fue algo que traté de establecer cuando regresé de Medina. Pero cuando llegué a Medina, me acuerdo en el aeropuerto, así me llegó así una sensación muy bonita porque pues escuché el Adán, ¿no? Por primera vez así, o sea, con la preocupación siempre de la hora del salat y dónde voy a hacer el salat. Y ahí en la universidad tenía un escondite, había como un cuartito ahí, me metía a donde podía para hacer mi salat. Y alhamdulillah, eso sí, desde que me hice musulmán entendí que pues hay que hacer el salat a sus horas, ¿no? Y pues la experiencia que tuve con el Jamaat Tabligh recién convertido al Islam, o sea, como musulmán, pues me fui el programa de los 40 días y me sirvió, me dio algo de disciplina. Yo creo que a veces falta un poco de disciplina en los hermanos musulmanes. Eso te da algo de disciplina. Lamentablemente, pues tiene sus cuestiones culturales, que la gente de indo-pakistaní para mí se me hace muy buena, y los que han tomado el Islam, la escolaridad en la India es buena. O sea, he conocido hermanos musulmanes de la India que han memorizado, los he conocido, que han memorizado las 6 colecciones de hadith más importantes, con todas sus cadenas de transmisión. Por eso los grandes profesores de Medina son de origen de la India. Y he conocido Suhaib Hassan, hermanos que fundaron la Dawa en Inglaterra, que, que influyeron mucho y sus propios padres fueron importantes, ¿no? Porque es gente religiosa, ¿no? Desde un principio, en términos generales, y generosa, ¿no? Es gente buena. Lamentablemente, pues es el contraste, porque hay mucho shirk en la India y aún muchos de los musulmanes no están practicando el Islam como es. Pero todo es un proceso que Allah nos ayuda. Cuando llegué a Medina, de veras que me afectó. Y si no me equivoco, nos fue a recoger Mohamed Afifi, mashallah, el mismo que nos llenó los formularios y que nos dio las becas, él mismo, Mohamed Afifi, que luego vino y se quedó en mi casa. Y es una historia que voy a hoy tratar de platicarles un poco. Pues cuando llegué alhamdulillah, a Saudi, pues lo más padre fue a ir a Medina, a la mezquita, ¿verdad? Mashallah. Esa fue una experiencia muy grata. Y fíjate que en el aeropuerto me contactó, o sea, ahí por casualidad hay un hermano que se volvió un muy buen hermano, y sus hijos ahora son jefes de Corán, y fue un hermano
que fue muy respetado entre los alumnos, un hermano de Canadá de origen libanés, se llama Ali Juma, y o sea, llegamos juntos, con dos hermanos de Panamá, el hermano Yunus, que es un brother de años, y el hermano Ahmed, mashallah, Ahmed como Hafez de Corán, Yunus un hermano de gran corazón, mi hermano y Ali Juma, y nos dieron unos cuartos, que eran de lujo, ¿no? O sea, nada, muy diferente a como es la Jamia hoy, pero de lujo en comparación con las otras. O sea, te dan un colchón, y después yo era surfer, entonces no me di, o sea, en ese sentido yo no tuve problemas de nada, ¿no? O sea, sí era medio, ya estaba bien curtido por el mundo, ¿eh? O sea, estaba chavo relativamente, pero estaba bien curtido. O sea, nada que me iba así a deprimir. O sea, en ese sentido no, porque realmente estaba bien curtido. Pues ya había tenido experiencias que ya les platiqué, ¿no? Algunas de las experiencias. Pues he pasado mucho rato durmiendo en playas y cosas así. Pues que había un poco de arena y suciedad y pues no. Y pues te dan tu colchoncito y ahí y te dan un cuarto. Que me tocó con otros dos personas, eh, fue primero con Yunus y con Ahmed el primer año de Panamá, y al segundo año pues ya eran cuartos un poco más grandes, pero pues eran cuartos donde dividíamos los cuartos con una sábana, ¿no? Y pues éramos 8 personas en un cuartito, pues todos dormían en el piso con su colchón. Y agradable, digo. Yo en ese aspecto, alhamdulillah, o sea, no tengo de qué quejarme, ¿no? Yo posteriormente, o sea, yo lo que quería era ir con mi esposa. Y pues como que no encontré la forma, no era tan sencillo. Y pues hacía mucho dua. Y yo sí tenía la intención de quedarme, porque inclusive ya estaba tratando de aprender Surat al-Baqarah, que era parte de la currícula, ¿no? O sea, si te metes a una culía, pues era de tablas, o sea, tener memorizado algo del Corán, de los primeros capítulos del Corán. Entonces pasaba mucho tiempo, alhamdulillah, tratando de memorizar Surat al-Baqarah. Y pues iba todos los días iba a la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Una cosa que hice, había un amigo argentino, decidimos no hablarnos más que en árabe, ¿no? Y mashallah, con mi hermano Walid, que Allah le dé clemencia, un hermano muy buena onda de Walid Musa, si no me equivoco, Walid. Un hermano activo allá y buena onda, que ya había ido a la competencia del Corán, o sea, antes de ir de estudiante, había ido a la competencia del Corán, una competencia que hacía Saudi Arabia. Y pues un buen hermano, y pues no convenimos en hablar en árabe, pero también algo que me ayudó mucho, había un estudiante de Afganistán, coincidimos, o sea, dije, yo te enseño inglés y tú me enseñas árabe, y era un escolar, ya estaba graduándose pero realmente era una persona que había pasado, memorizaba mucho, entonces le decía, oye, esta palabra, dame un verso del Corán con esta palabra, y me la daba, ¿no? Y con él nos íbamos a la mezquita. Ya el segundo año, a la mezquita del profeta, ya el segundo año, ya pasaba, iba a las tardes y me quedaba entre el Maghrib y el Isha. Me quedaba con Abu Bakr al-Jazair, llevaba mi cuadernito
y iba apuntando las palabras que no entendía de las conferencias de Abu Bakr al-Jazair, las iba apuntando, y luego llevaba mis tarjetitas aquí en mi bolsillo de las palabras nuevas que iba aprendiendo el día, y estaba yo activo tratando de aprender árabe. Y alhamdulillah aprendí. Ayer estaba platicando con mi esposa porque estábamos viendo una película y puse los subtítulos en árabe. Y luego, le dije, oye, la verdad, no sé, fue de veras con una niama de Allah haber aprendido, porque pues Allah me lo hizo bastante sencillo, ¿no? Pensándolo. Porque luego veía hermanos que llevaban años y como que no. Pero alhamdulillah, cuando regresé de Medina, mi experiencia en Medina fue muy, muy interesante, pero llegó el punto donde ya me iba, o sea, de hecho ya no iba mucho a las clases, como que sentía que me aburrían, pasaba más tiempo en la biblioteca. Yo lo que quería era aprender, y quería irme a estudiar con Sheikh bin Baz. Entonces hice un viaje, fui a estudiar con Sheikh Uthaymin, fui a Unais, a Qasim, y estaba tratando de ver la forma, porque había un estudiante francés que llegó con nosotros al mismo tiempo y de repente se desapareció y llegó hablando árabe perfectamente, y dije, bueno, ojalá y pudiera yo hacer eso, ¿no? Pero como que Allah no me lo facilitó tampoco. Y me cuestionaba, decía, bueno, es que yo ya había empezado algo de Dawa en México, había un grupito, dije, pues nuestro nivel no tiene que ser tan elevado, porque ni siquiera hacemos salat en México, no había así no había nada en México, nada, cero, más que unos cuantos muslims que apenas habían llegado al Islam, y yo los estaba tratando de destruir islámicamente. Teníamos nuestras reuniones en la embajada de Pakistán, y pues decía que no veía yo tanto tiempo en Medina, cuando en México pues urgía ya hacer algo, porque no había nada, era empezar de cero. Cuando llegué a México, después de 2 años en Medina, tuve que empezar a trabajar, empezaba a dar clases de inglés, y puse una escuelita de inglés. Y daba clases en el parque, me acuerdo, algunos de mis alumnos luego los llevaba. Me prestó un hermano de Pakistán, no sé si debería de mencionar su nombre, pero es el que donó la mezquita donde hoy rezan en Polanco. Pero este hermano me prestó un departamentito realmente donde cuidaba algunos artefactos que él vende, y había un cuartito adentro, y ahí empecé a reunir a los hermanos, les daba clases de árabe, y se hizo un grupito bastante bueno. Pero la estancia en esa habitación pues empezaba a complicarse, ¿no? Y un día, o sea, yo vi ahí cerca de mi casa, rentaban una casa, y pues puse el enganche y empecé a rentarlo. Y luego ese Juma fui a avisar, o sea, me levanté después de la oración del Juma. Les dije, hermanos, pues ya tenemos donde rezar entre semana, y parece que los hermanos malentendieron. Dijeron, oye, pues aquí está la embajada de Pakistán. Le dije, bueno, es que aquí no abren entre semana, y bueno, ya el lugar está allá. Y nos prometieron, no, que aquí ya vamos a abrir, y todavía un hermano dice, aquí hasta les ponemos televisión y teléfono. Porque yo había dicho que pues lo que queríamos era un teléfono como una oficina para empezar a dar dawa. Y pues los hermanos que a quienes les daba árabe, varios se fueron con la finta de que ahí les iban a enseñar, y pues me tocó ir arreglando pues unas semanas ahí, ir arreglando solo. Con mi esposa pusimos alfombras, estamos arreglando la mosala, y un poco triste porque dije, bueno, estos hermanos se fueron con la finta, y luego se dieron cuenta que efectivamente no abrían la embajada de Pakistán, porque es una embajada, o sea, no te la van a estar abriendo. Entonces regresaron. Y empezamos, era un cuarto chiquito,
como de, como de 4 por 10 metros, era un cuartito nomás. Y ahí empecé yo a dar clases de inglés, ¿no? Lo adecué para dar clases de inglés y con eso pagaba la renta. Y le daba siempre dawa, o sea, me aseguraba, por ejemplo, tenía un grupo porque vivía en un edificio, entonces andaba volanteando, o sea, daba folletos de clases de inglés y demás. Y a los alumnos, o sea, hice un grupo antes del Maghrib, y cuando era tiempo del Maghrib, pues dábamos el Adán. O sea, en este lugar hacíamos las 5 oraciones. Y cuando venía un grupo, o sea, terminaba la hora del Maghrib y con la gente presente, pues veían el Adán y demás. Y fue muy buena dava. Varios de estos se hicieron musulmanes, entre ellos uno que se fue a estudiar a Medina, hermano que se puso Maududi, porque los libros que teníamos, había muchos libros de Maududi, 2 o 3, pero pues era lo que repartía WAMI, lo que repartían estas organizaciones de dawa. Libros de Maududi, de Jamaat al-Islam, y libros de Said Qutb, ¿no? De los hermanos musulmanes, ¿no? Esa es otra historia, porque mucho de la dawa en el occidente empezó por ahí, grupos un poco más de la corriente de la hermandad musulmana. Que entender la política islámica también es importante, hermano, los movimientos, lo que hay. Pues empezó a crecer. Luego llegaban algunos hermanos, ¿no? Que no tenían dónde quedarse y demás, y los invitaba y se quedaban. Entonces hicimos como un pedacito de ese cuarto, puse ahí un librero con mis libros, algunos de los libros, y detrás del librero puse algunas camas, un catre, y daba chance a cualquier hermano que quisiera quedarse, podía quedarse a dormir. Y llegó un hermano que se llama Nuruddin, un hermano de Argelia, muy buena onda ese hermano, y mashallah era de la corriente más Corán y Sunna, y me cayó muy bien, y era muy, muy apegado. Y le dije, mira, aquí te puedes quedar lo que quieras, pero vamos a hablar en árabe. Y alhamdulillah nomás hablaba en árabe con él, y respetó mucho eso, y leíamos luego algunas cosas en árabe, y me ayudó a fortalecer un poco el árabe. Y eso hice, muchos arreglos con diferentes hermanos. Nos poníamos a leer textos, ¿no? En árabe. Y luego pues seguíamos yendo al Juma, a la embajada de Pakistán. Y eso siguió por bastante tiempo, hasta que... Y muchas cosas fueron pasando. Mira, una de las cosas, ya que teníamos ya esta musala, ya estábamos estableciendo hasta el Fajr, venía por ejemplo un hermano Mohammed Qasem, pues estaba Nuruddin, luego teníamos como unos 5 o 6 hermanos para el Fajr. O sea, ya empezaba un ambiente islámico en ese sentido, que yo lo que quería realmente era poder hacer mis 5 oraciones en Jamaat, ¿no? Ese fue el objetivo real de poner la musala en un principio, y poder seguir estudiando el din. Y alhamdulillah, Allah me lo facilitó, y quería dar dawa, ¿no? Entonces íbamos al metro a dar dawa, íbamos al Zócalo y a hacer diferentes cosas. Y un hermano vino, Mohamed Afifi, el que me había contratado para ir a Medina, o sea, mi hermano Ahmed, un egipcio que trabajaba de traductor en la embajada de Pakistán, que en la embajada de Saudi Arabia, que les había platicado antes de ir, cuando fui contratado para ir a Medina, o sea, cuando me llenaron mi solicitud, vaya, fue Mohamed Afifi el que me lo llenó, el que me recibió en Medina. Él me ayudó mucho con mi hermano, que se psicotizó, y lo tuvimos que meter al hospital. Al hospital psiquiátrico de Medina. Y pues Mohamed Afifi fue a Medina, me había hablado para decir que ahí estaría,
y pues lo invité a la casa y se quedó en la casa, en mi casa, alhamdulillah, con otro sheikh que llegó, que era doctor y profesor en el Kuliat al-Da'wa. Esa es otra larga historia, pero interesante, ese hermano. Y estando Mohamed Afifi conmigo, o sea, él se dio cuenta, me preguntaba, bueno, ¿y cómo le haces para...? Le digo, pues doy clases de inglés, daba clases de inglés en el INEGI, y daba clases, o sea, tenía mis clases privadas y tenía mis grupos en las tardes, y ahí la llevaba y pagaba la renta de la musala. Y hace unos meses antes que eso nos había visitado, cuando todavía estábamos en el departamento que nos prestaba este hermano de Pakistán, Niaz Siddiqui, llegó un hermano de Walid Adael, y ahí estuvo con nosotros y fuimos a dar dawa, fuimos con Amina Taslima, esta sufi, fuimos a darle un poco de dawa ahí. Y se fue Walid, pero yo no sabía nada de Walid, es que yo no realmente, esto para que quede registrado, o sea, muchos llegan al Islam y lo digo y lo he visto, muchos gentes que andan trabajando en la dawa como que suben de nivel económico, ¿no? O sea, como que porque empieza a circular algo de lana en esos ámbitos. A mí hasta ahí yo no sabía cómo funcionaba eso pero pues te empiezas a levantar fondos y a meter cartas aquí, pues empieza a entrar algo de lana, porque hay gente que le gusta ayudar al Islam, ¿no? Yo no había descubierto ese aspecto. Yo al hacerme musulmán, económicamente, pues fue un sacrificio, porque pues, a mí yo era, o sea, yo tenía lana, o sea, mi abuelo era un multimillonario, mi papá era un millonario en México, al contrario, yo sacrifiqué la dunya realmente para hacerme musulmán, y pues seguía con esta actitud, ¿no? Un poco más de zuhud, de austeridad, y que Allah me iba a ayudar, y alhamdulillah. Pero aquí empezó algo. Cuando llegó Mohamed Afifi, dijo, oye, no te dijo nada Walid, pues él te puede ayudar, porque él está con este hermano que se llama Abdullah al-Mesfer, trabajan para Banca Raji, o sea, están ahí con Suleiman al-Raji. Qué buenísima onda es el viejito Suleiman al-Raji. Él me hablaba por teléfono. Entonces Mohamed Afifi escribe una carta ahí, la manda por fax, y les dice que yo estoy pagando una renta de una musala, y que no sé qué les dijo, la verdad, pero luego me contacta Walid y dice, abre una cuenta bancaria para que te deposite. Y me empezaron a depositar Khaled Wakil de Panamá, el hermano que todos conocemos, Khaled, mashallah, barakallahu fik ya Khaled. Me acuerdo, me mandó un cheque para las rentas, y me dio, eran $3,000, y para poner un stand en la feria del libro, que luego lo comenzamos a hacer todos los años. Nos metíamos a la feria de minería, que era la feria nacional mexicana, la feria internacional, era muy grande esa feria del libro, y poníamos un stand ahí, nos mandaron libros, y empezó a crecer un poco más la dawa. Ahí llegaron varios hermanos, entre ellos otro que se fue a Medina, que se llama Abu Bakr, ¿no? Que tradujo el libro de Sheikh Albani, ¿no? Empezó a traducir al Rahiq al-Maktoum, ¿no? Que fue un proyecto más largo que no terminamos, pero él empezó, pues y pues varios hermanos, los que iban llegando, pues también,
Ismael López fue un gran hermano en ese sentido, ayudó mucho, estuvo Mohamed Abdullah. Luego, para entrar a la Feria del Libro, también de esos $3,000, esto fue algo que formamos el Centro Cultural Islámico de México, registramos el Centro Islámico, fui a la notaría ahí a la vuelta de la Colonia del Valle, a una cuadra de donde vivía y donde estaba la musala. Y lo registramos. Me llevé a Mohamed Abdullah y a mi hermano, y registramos el Centro Islámico para que pudiéramos entrar a la Feria del Libro y tuviéramos un RFC y pues, ciertas cosas que nos pedían para entrar a la Feria del Libro. Y lo hicimos rápido. Y la idea pues, era dar dawa. Y empezamos a dar dawa. Ya Mohamed Afifi empezó a promoverme también porque hubo luego un congreso en Argentina. Hubo un congreso muy padre con Sheikh Jaffer Idris y buenos escolares, un seminario de 10 días continuos en el Hotel Intercontinental en Argentina, cuando Argentina estaba en boga, ¿no? En la época de Menem, ¿no? Había lana, ¿no? Y ahí empezó nuestro hermano Mohamed Hajar de Argentina, empezó a promover que formáramos una plataforma para el Islam en Latinoamérica. Yo no conocía mucho de la política islámica para América Latina, pero formamos, y yo fui como ahí de los paleros, dijo, bueno, pues es buena idea, y continuamos, y se formó, y fuimos fundadores de la Organización Islámica para América Latina, que cada año pudimos hacer, Mohamed Hajar se esforzaba mucho, pudiéramos hacer una reunión en diferentes países de América Latina, y pues él lo que hacía era invitaba a diferentes personalidades del mundo islámico a este evento, y realmente fue creciendo y fue muy fructífero estos eventos, y pues ahí aprendí yo mucho de organización. Mohamed Hajar es una persona muy organizada, ¿no? Muy diplomática, y él trabajaba con la Rábita. Ahora, la Rábita, para mí eso fue otra historia, porque después de este congreso, después de que formamos la OIPAL, la Organización Islámica para América Latina y el Caribe, regresé a México, y había llegado un nuevo embajador para Saudi Arabia. No había todavía llegado. Llegué a México, y en ese mismo congreso la oficina del embajador, o sea, de Saudi Arabia en Estados Unidos, que era el príncipe Bandar, él patrocinó que los latinos se fueran al Hajj, hizo un grupo para latinos y me invitó. Entonces fui al Hajj, y en el Hajj me quedé unos días extras y dije, voy a ir a la liga islámica, a la Rábita, y fui a la Rábita a ver cómo estaba la cosa, y entrando al edificio grande de la Liga Mundial Islámica, la Rábita Al Alami, decía Amin al-Am, el secretariado general, ¿no? Y había un secretario ahí. Dije, oye, vengo de México y quería saber qué programas tienen y cómo funciona esto. Y me dice, mira, justo ahorita está el secretario general, déjale hablo. Entonces dice, mira, ahí hay uno de México. Y parece que le dio gusto a él, yo no sabía, yo no escuché la llamada. Dice, ahorita mismo te recibe. Entonces pasé y entré a la oficina, y llegó, se paró y me abrazó. Y me dijo, él apenas había hecho Hajj con Abdullah al-Mesfer y con Walid Dail. Y justo le estaban platicando a ellos que Rábita debería de apoyarnos.
debería de apoyar a México. Rábita tenía un proyecto de hacer una mezquita, y sí, ya me estoy acordando, ya había llegado el nuevo embajador para Saudi Arabia en México, apenas había llegado, y lo conocí, tuve una reunión con él, y me dijo que quería hacer una mezquita en México, que había hecho él una mezquita, la de California, la que está en Los Ángeles, la del King Fahad. Dice, quiero hacer una mezquita en México. Entonces, de ahí me fui directamente me dio la visa del Hajj, y esa fue otra experiencia, porque me fui tarde, o sea, si tú no llegas antes del 4 de Dhul Hijjah, ya no te dejan entrar. Entonces llegué ahí al aeropuerto de Francia y no me dejaron, entonces tuve que ir a la embajada un relajo, tuve que ir a la embajada de Francia, y andaba de Ihram ahí en París, y ahí me tuve que quedar un par de días, un relajo. Y finalmente, bueno, me dieron otro tipo de visado, donde ya era como invitado del rey, o del príncipe de Abdulaziz bin Fahad, que esa es otra larga historia. El punto es de que ahí en la Rábita, el secretario general dice, vente a mi casa, me llevó a su casa, y buenísima onda, comimos, y dice, mira, la Rábita tiene un programa de hacer una mezquita en cada capital del mundo donde no hay mezquita. Dije, mira, dice, sí, y México estamos muy interesados en hacerlo en México, mira, tenemos $2 millones, así. Dije, sí, nosotros ya podemos empezar, dice, vamos a hacerlo en México, vamos a hacer la mezquita en México. Entonces le di el teléfono al embajador, y él mismo habló con el embajador, y todo va bien. Cuando regresé a México, me senté, y lo primero que hicimos, me dijo el embajador, mira, vamos a... No, esto fue en el Hajj, ¿verdad? En Ramadán, o sea, el embajador llegó un poco antes de Ramadán, antes de que yo me fuera a Hajj. Y lo que había hecho, no es de que lo conocía así de no, ya me estoy acordando. Él me dijo, mira Omar, quiero rentar una casa. Entonces lo ayudamos a buscar una casa, encontramos una casa ahí enfrente de Muset, que buenísimo, o sea, de la iglesia de San Agustín, estaba buenísimo ese lugar. Me dijo, mira Omar, ahora quiero que vayas a la embajada de Pakistán y les digas que está este nuevo lugar, ¿no? Entonces yo me levanté después del Juma, les dije, hermanos, pues tenemos un nuevo lugar, y se enojaron algunos, y me subieron a hablar con el embajador de Pakistán, y me acuerdo que decía que yo era Saudi agent, que era un agente de los sauditas. Dije, dije, oye, el hermano está financiando una mezquita, quiere hacer algo, entonces yo les di el aviso, y luego también me estoy acordando, nos rentamos el lugar, y luego hicimos con el restaurante El Tandoor, con Niaz, y patrocinado por un hermano que era el dueño de la Chevrolet o General Motors en Saudi Arabia, que me contactó a Raji con él. Dice, oye, este hermano quiere hacer un programa de iftar. Le dije, mira, en vez de mandar así, hacer todos los iftar, ¿por qué no me permiten hacer un evento? Entonces con el embajador de Saudi hicimos un evento, y juntamos a toda la comunidad, o sea, contratamos a algunos hermanos, y empecé a visitar todo donde podía saber de musulmanes. Les llevaba un perfumito y una invitación a la cena ahí en el Tandoor. Entonces juntamos por primera vez un montón de musulmanes. Nunca había una reunión tan grande de musulmanes. Y de ahí ya abrimos la mezquita y empezamos a jalar y promover, y que vayan a la nueva mezquita, y así fue creciendo. Entonces en este entorno ya conocía al director de la Rábita, y le dije, mira, tenemos este nuevo proyecto. Yo seguía con la musala que habíamos empezado, de hecho habíamos expandido, era más grande en la colonia del Valle, pero ya estaba yo transitando, íbamos ya a hacer el Juma ahí, y ya teníamos estos dos lugares, y era un debate. Entonces cerré lo de la del Valle y me fui de lleno a Muset. Cuando regresé de Saudi Arabia, con la idea de hacer esta mezquita,
y ya el embajador también estuvo de acuerdo. Aunque el embajador también, esto es otra larga historia que la comunidad ni sabe, ¿no? Y nomás hacen fitna, ¿no? Y eso que tan común. El embajador quería hacer la mezquita también. Dice, oye Omar, ¿con quién trabajas o qué? Le dije, pues yo me está ayudando un poco la banca Raji, porque cuando Mohamed Afifi le escribió a Walid Adel, dijo, oye, ¿por qué no ayudas con las rentas? Y me empezaron a ayudar, a mandar aparte una lanita para mí, como unos $700 o algo así. Y dije, bueno, que queremos que te dediques más a la dawa. Entonces yo ya me dejé que fue un error, ¿no? Podría yo hablar de este tema, fue un error haber dejado mi escuela, de aparte de que ganaba más dando clases de inglés, me volvió como que un poco dependiente, o sea, a dedicarme ahora de dawa, llenar completamente, fue un error, y hay gente que hace estos errores. Y con gusto puedo asesorar, hermanos, en ese aspecto, porque he visto que muchos de los que dan dawa en Latinoamérica, si no es que todos, caen en este asunto. O sea, se vuelven dependientes de algún patrocinador y eso está complicado. Yo agarré otro modelo diferente, o sea, no es que a algunos no les pareció, ¿no? O sea, yo dije, bueno, es que si me falla entonces empecé a ver un poco más ampliamente y tratar de expandir la base económica, ¿no? Y pues eso iba relativamente bien, iba creciendo gradualmente, orgánicamente fuimos creciendo. Algo que sucedió muy interesante en los primeros días del centro islámico es de que un hermano de Irak, de inglés iraquí, vino, era un ingeniero en computación, y era el que realmente era de los pioneros del internet, a nivel mundial, y vino a ponerle la red de internet a la UDLA, y él manejó, creo que él abrió todo lo de .com, .mx, todo eso. Él estuvo muy en boga, y él nos puso la página islam.com.mx, y pusimos la primera página del Islam en español. O sea, le ganamos antes inclusive que los de España, ¿no? De Mansur, que conocía Mansur, que falleció. Y empezábamos a traducir, como les digo, traducíamos todo para tener material en la página, ¿no? Y fue una página súper visitada, ¿no? Luego les podré hablar de eso, ¿no? Que hasta poníamos espectaculares y la gente de la página era visitadísima. Teníamos millones de visitantes, ¿no? Literalmente, más de 15,000 personas visitaban la página en un día, ¿no? Unique visitors, ¿no? Para ese entonces era mucho, porque no había internet, o sea, apenas salió el internet y nosotros ya teníamos página. Estamos hablando de 1994, cuando pusimos la primera página. Entonces la base no era tan grande. Hoy, pues 15,000 visitantes en un día, pues no es nada, ¿no? Y más ahora con esto de la pandemia todavía crece más, todos están comunicados. Billones de gentes, antes apenas empezaban, cientos de miles, millones a nivel mundial, no billones, ¿no? Billones gringos. El embajador me preguntó, pues, ¿de dónde? Y dice, ¿por qué no trabajas en la embajada? Abrimos un departamento de asuntos islámicos en la embajada. Dije, ok, entonces empecé a trabajar. Me puse una oficina en la embajada de Saudi Arabia de asuntos islámicos. Y eso me dio mucha apertura. Luego llegó Walid, nos vino a visitar con Abdullah el-Mesver. Dijo, pero pues ¿por qué empezaste a trabajar aquí en la embajada, no? Y como que se molestaron un poco, y lo poquito que ellos me daban se lo empezaron a dar a la embajada. Hicieron ellos un fondo para la mezquita, para que sepan. Hicieron ellos un fondo para la mezquita, y Wami les dio una lana también, ahí tenían. Y empezamos a ver la situación de la mezquita, ¿no? Yo visité más de 100 lugares, tenía varios agentes de bien, o sea, realmente estaba ahí trabajando para encontrar la propiedad y hacer el proyecto de la mezquita. Y pues
invitamos a que vinieran los de la Rábita. Entonces vino Mohamed Hajar representando a la Rábita, que pues de por sí era ya mi amigo. Vino él y vimos una casa en Coyoacán. Yo sugería mucho Coyoacán. El embajador prefería un poco más en Santa Fe y allá arriba. Y también vimos unas grandes oportunidades. Encontramos unos terrenos ahí en Santa Fe, cerca de la plaza comercial, antes de que la hicieran. Estaban baratísimos. Ahora que ya estoy en otra posición, otra situación, gracias a mis padres, ¿no? Alhamdulillah, gracias a Allah y luego a mis padres. Era una oportunidad. Ojalá yo hubiera estado más despierto. Yo hubiera comprado ahí, no manchen. Astaghfirullah, ya hubiéramos puesto inshallah una mezquita. Y eso es lo que me entristece un poco de mis hermanos musulmanes. Entonces empezamos a buscar y el embajador, él lo que quería, él como que veía una cosa. Él ya había hecho la mezquita del rey Fahad, y había Azuzi, que le decía que era Abdulaziz bin Fahad, el hijo de Fahad, el rey Fahad de Saudi Arabia. Ya él era el que negoció esa mezquita en California, y pensó que lo podía hacer en México. Entonces Abdulaziz había ido a Cancún. Entonces él se fue a Cancún y trató de negociarlo directamente con él. Pero yo lo que calculo es de que Abdulaziz ya le había dado la lana a Rábita, porque la Rábita ya tenía el fondo y ya estábamos. Entonces la Rábita empezó a escribirme diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Dicen al Abudi, que fue el segundo de Rábita, el Abudi. Esos segundos siempre permanecen, al secretario lo van moviendo, ¿no? Pero el Abudi, ese es otro punto. Yo no sabía, pero empezamos a hacer este proyecto con Saleh Al-Obeid. Yo no sabía, pero él sí. O sea, él me recibió así, abrazándome y todo, porque era el rector de la Universidad Islámica de Medina cuando yo estudié ahí. Yo nunca lo conocí, pero pues le hablaron de mí, oye, un ex estudiante que no se graduó ni nada, pero ahí estuvo. Y él se acordaba de mí. Él dice, es que yo me acuerdo que, porque era un caso raro. Dice, pues tenías pasaporte inglés, eras un inglés, pero venías de México. Y se le hacía extraño. Dice, cuando te regresaste, porque había una confusión, porque me querían regresar a Inglaterra. Dije, no, pero es que yo venía de México. Yo ya tengo mis cosas en México. ¿Qué fregados voy a hacer en Inglaterra, no? Entonces se acordaba de mí, ¿no? Y estuve haciendo un poco de ruido en Medina, porque pues yo me fui antes. O sea, ya dije, bueno, ya me voy a retachar. Entonces trataba de tramitar mi boleto cuando todavía no terminaban las clases. Y tenía un montón de libros que había comprado. Entonces quería que me ayudaran un poco con el envío de los libros. Y pues él se acordaba de mí. Y bueno, a los secretarios generales los van cambiando. Me acuerdo que me topé luego con Saleh Al-Obeid en Brasil en otro evento. Pero Al-Abudi, que es el segundo al mando, que siempre está permanente, van cambiando los secretarios como cualquier estructura política, ¿no? Porque la Rábita es como una oficina, es importante la Rábita, la Liga Mundial Islámica. Cuando menos ha tenido sus altas y sus bajas, ¿no? Pero Al-Abudi había mandado una carta, mandó copia a mí y mandó a Mohamed Hajar, ¿no? A ver qué vamos a hacer. Y luego la respuesta, y ya me estaba hablando Mohamed Hajar, oye, pues ya está, vamos a hacer la mezquita. Entonces me siento con el embajador y le digo, ¿qué pasó con lo de la Rábita? Dice, mira, esto para que entendamos cómo son las cosas. Dice, mira, Omar, déjame seguir tratando de ver con Abdulaziz bin Fahad directamente. Dice, mira, es que la Rábita es una organización política, es como, me dijo literalmente, es como la Liga Árabe, dice. No es netamente saudita. Yo no sé lo que él sabía, ni no sé por dónde iba la cosa. Puedo pensar varias cosas, ¿no? Pero
Este no es un video para hablar de eso. Pero bueno, empezamos a trabajar duro para que se hiciera la mezquita. Y ahí estuve esperando y esperando hasta que el embajador me diera órdenes, ¿no? Él quería hacerlo en Santa Fe, nosotros ya teníamos la propiedad, Mohammed Hajar, ya habíamos visto el lugar en Coyoacán, ya estaba el dinero, ya estaba Budi, ya estaba todo ready to go. Y pues no se hacía, y luego yo me fui de viaje un verano, no le pareció mucho al embajador, pero que tenía muchísimas libertades, o sea, sí tenía mi oficina ahí adentro, pero andaba por todos lados. Pero una vez fui a los Emiratos Árabes y el embajador, esto fue algo gracioso porque el primer secretario, Mohammed Jadala, era mi amigazo, ¿no? Y le dije, oye, voy a echar un viaje por el Medio Oriente, a promover, porque yo dije, ya la mezquita ya estaba en camino, y yo dije, bueno, yo voy a hacer este proyecto adjunto, porque yo ya veía, varias cosas estaban sucediendo, vino alguien subsecretario que se me va su nombre, una figura importante dentro de la política religiosa islámica de Saudi Arabia, llegó Al-Buleiji, Abdurrahman Al-Buleiji, si no me equivoco, Al-Buleiji, llegó él y dijo, mira, lo que vamos a tratar de ver es de que con la rabia, o sea, que también porque el Ministerio de Asuntos Religiosos también quería hacer algo, y también ahí estaban haciendo la lucha, y dijo, bueno, yo quiero ser el director de entonces yo me di cuenta, no, pues es que estos canijos, yo ahí voy a estar ahí tratando de poner esta mezquita, pero pues van a meter a su propia administración, como ya había pasado en Venezuela, en Argentina, ya empezaba con el complejo Fahad, ya se veía, algo que Mohammed Hajar mismo me dijo, ¿no? Porque Mohammed Hajar hizo todo el proyecto, inclusive porque es arquitecto, hizo todo el proyecto de la mezquita del rey Fahad, la gran mezquita famosa de Argentina en Buenos Aires, y le dijeron gracias, y hicieron todo saudita, ¿no? Y es como una embajada, y lo financia la embajada de Saudi Arabia. Entonces dije, yo voy a hacer mi proyectito a un lado, ¿no? Entonces con Jadala le dije, pues voy a tratar de promover mi proyectito, que pues empezaba relativamente bien, pero el embajador, o sea, yo di un programa de televisión en Dubái, que se llama, que en Ramadán, estaba ahí en Ramadán, y se llama el proyecto, no me acuerdo, pero el entrevistador muy buena onda, y el embajador de su casa en Saudi Arabia me ve en la tele y le habla a Jadala y dice, oye, ¿qué está haciendo Omar en Dubái? Entonces regresé a México, porque en esos tiempos yo viajaba mucho, cualquier oportunidad, iba mucho a Estados Unidos, no tenía problemas para entrar y salir de Estados Unidos, cosa que cambió. Iba a los congresos, cualquier oportunidad que tenía para ir a Estados Unidos, iba a los congresos de QSS, de Quran y Sunnah Society, iba a los de Ayana, iba a los de ESNA, empecé a ir a los de ECNA, y cualquier congreso internacional que me invitaban, ¿no? Y yo iba. Y generalmente así empezaba, o sea, me invitaban a algún lado, o iba a los de Inglaterra, iba a estos de Gemas, con Abu Muntasser, que era de Corán y Sunna, era buena, Gemas, muy bueno, y ahí llegaba Jamal al-Din Zaragoza, Anwar al-Awlaki, famoso, y pasaban varias cosas, ¿no? Hubo cosas, ahí nos vino a visitar a México Abdallah bin Laden, ¿no? El sobrino del famoso Osama bin Laden, ¿no? Abdullah bin Laden, muy buena onda, trabajaba en la ONU. Esa es otra experiencia. Todo esto pasaba mientras tratábamos de hacer la mezquita, pero pues el embajador trató de hacerlo directamente con el hijo del rey, y no se hizo, ¿no? Entonces ya después de casi un año dice, mira Omar, vamos a retomar lo de la rábita. Ya que vio que no se pudo, dice, vamos a retomar lo de la rábita.
Entonces como que ya las cosas se habían enfriado, ¿no? Y, y empezaban las cosas, luego él me empezaba a hacer un poco, empezaban fitness también, ya empezaban algunas fitness dentro de la comunidad musulmana, de quién debería lidiar el Yuma. O sea, yo estaba haciendo el Yuma, estaba yo a cargo, pero había otro hermano que, no voy a mencionar nombres, que pues quería él ser el protagonista, ¿no? Empezaron ciertos protagonismos. Y yo me estaba cansando de eso. Entonces dije, no, o sea, yo me había asqueado de la política interna de la microcomunidad musulmana. Dije, ¿sabes qué? Aquí se acabó. Se acabó. Yo me voy a salir de aquí, voy a poner mi propio centro islámico. Entonces le dije gracias al embajador, le dije, mira, lo que me dabas a mí de salario, dáselo a fulán y a fulán, le echan ganas. Yo hasta aquí, yo ya quiero poner mis cosas en orden. Ya mi papá me estaba presionando por otros lados también, como que qué iba a hacer con... O sea, mi papá nunca vio eso muy claramente, o sea, como que no vio que ahí había futuro de eso, ¿no? Y siempre me decía, ¿qué onda contigo? Mi papá en esos días estaba muy bien acomodado, o sea, no veía él. Y ya como que... Pero las cosas cambiaron, se vino un evento que mañana les platico, se vino el famoso 11 de septiembre del 2001. Yo ya había rentado un edificio en la colonia del Valle, que con la ayuda de mi madre, que me dio con algo de mis ahorros, y fue muy caro, pues todo el proyecto me salía como $5,000 mensuales, y pusimos un edificio padrísimo, y empezó la dawa como nunca, yo creo era un ejemplo de dawa. O sea, nunca ha habido, y les digo esto no o sea, no ha habido, y no sé otro modelo parecido en las Américas, ¿no? O sea, llegaban decenas de gentes diarios, ¿no? Teníamos un restaurantito, una cafetería abajo con sus libros, el segundo piso eran oficinas y el tercer piso era la mezquita. Y estábamos dando dawa y muy a gusto. Pero se vino el 11 de septiembre y inshallah continuaré con esto. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.